Bueno, pues yo creo que como son las 10 en punto y aquí somos muy puntuales, pues en primer lugar me presento, que nunca digo quién soy Soledad Díaz, soy la directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España y también llevamos la Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Digitales Disruptivas, DIRRACTIV, que es como la conocemos todos. Y bueno, en el día de hoy lo que hemos preparado en el seno de DIRRACTIV es un taller muy práctico y muy interesante y además muy idóneo porque ha coincidido que hacemos hoy el taller y precisamente ayer se publicó por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades la convocatoria pública de innovación para las entidades públicas. Está entre nosotros también el presidente de la Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Disruptivas, DIRRACTIV, Juan Antonio. ¿Estás por ahí? Hola, Juan Antonio, muchas gracias por acompañarnos Hola, buenos y días a te todos y dejo todas. que hagas una pequeña introducción y ya luego presento a nuestra ponente de hoy que va a ser la encargada de impartir este taller tan interesante. Sí, bueno, simplemente agradeceros a todos y a todas la participación en este taller. La verdad es que el concepto de prueba pública innovadora es un concepto que nos despierta mucho interés, sobre todo para poder desarrollar proyectos competitivos en innovación. Y desde la plataforma de tecnologías disruptivas de APTE, pues es uno de los complementos que necesitamos abordar. Como sabéis, pues bueno, la plataforma tiene más de 600 miembros de 500 entidades, con lo cual tenemos un entorno muy rico que nos va a aportar mucho valor. Y sin más, pues muchísimas gracias. El micro es tuyo. Muy bien, muchas gracias. Pues como sabéis, la plataforma DIRRACTIV es una de las plataformas que apoya el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación. Está, como ha dicho Juan Antonio Bertolín, promovida por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, con lo cual a través de la plataforma y a través de la comunidad de los parques científicos y tecnológicos tenemos una gran comunidad en la que estas herramientas, como es la compra pública de innovación, la compra pública innovadora, es un instrumento muy importante también para financiar la I+D+I y para promover sinergias entre el ámbito público y privado, que es uno de los grandes objetivos que tiene DIRRACTIV y también la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Y como decía, justamente ayer el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicó la convocatoria de compra pública innovadora. Por tanto, hoy, Noelia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Noelia es la responsable de Relaciones Institucionales de Incotec, un organismo con el que organizamos eventos, talleres y webinars relacionados sobre todo con PERTES y con instrumentos como este de hoy, para incentivar y animar a que todos los asistentes a estos eventos se animen a conocer estas nuevas herramientas que le pueden permitir establecer colaboraciones y también acceder a nuevos instrumentos para financiar la I+D+I, la innovación. Noelia pues va a hacer una presentación muy detallada, nos va a desvelar cómo funciona un proyecto de compra pública innovadora desde el inicio hasta el final y además vais a tener la oportunidad de preguntarle a Noelia pues todas las dudas que haya dejado su intervención en relación a cómo se puede participar en estos procesos de compra pública innovadora. Así que yo sin más me callo, Noelia, y el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias de nuevo por este taller que esperamos con mucho interés. Así que cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Noelia. Gracias a vosotros, como siempre. Voy a compartir. Vale, entiendo que se ve sin problema. Sí. Venga. Un poco el bloque, cómo he estructurado la presentación, trataré de dar una visión lineal de lo que es primero un poco el contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de compra pública, qué tipología de contratos existen o de modalidades de compra pública innovadora. Y luego ya pasaremos a lo que es un ciclo de un proyecto de CPI, ¿no? De compra pública innovadora, desde
los inicios del planteamiento de una consulta preliminar de mercado, de testar al ecosistema ante retos de la administración, de los compradores públicos, cómo abordo una preparación de la oferta, ¿no? Buscando quizás similitudes con planteamientos de otros mecanismos de ayuda pública, como pues una solicitud de ayuda que estamos quizás más acostumbrados. Y luego ya llegaremos al proceso de adjudicación, firma del contrato con el comprador público y luego, muy importante, el seguimiento de ese proceso, de ese contrato de compra pública innovadora hasta la certificación del mismo. Y en estos dos últimos puntos lo que trataré es de daros una serie de tips, de consejos, de puntos claves que considero en nuestra experiencia en distintos procesos de compra pública innovadora. Bueno, ante todo, ¿qué es la CPI? ¿No? La compra pública innovadora la conocemos con las siglas CPI, ¿no? Vamos a utilizarlas de forma constante en esta presentación. Pues la compra pública innovadora es una actuación administrativa que está orientada a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras, de soluciones tecnológicas desde el lado de la demanda a través de instrumentos de contratación pública. A diferencia de los programas de ayuda tradicionales como un CEDETI, el Ministerio de Ciencia, la Comisión Europea, que promueven estas soluciones innovadoras desde la oferta, la compra pública complementa, es un mecanismo que lo que viene es a fomentar soluciones desde la demanda, desde planteamientos de soluciones a retos que la administración pública, que los compradores públicos tienen. Yo creo que es importante establecer o contextualizar el gran estímulo que puede suponer realmente este mecanismo y el gran potencial que tiene. Cada año en la Unión Europea los organismos públicos gastan alrededor de un 14-15% del Producto Interior Bruto en contratación pública. La contratación pública es una palanca importante y una herramienta muy empleada en el marco europeo e internacional. España no es diferente. El sector público en España está gestionando una media de contratos entre un 15 y un 16, un pelín más elevado que la media europea. Podríamos estar hablando de cifras en torno a los 170.000 millones de euros. Pues esto nos da un poco el potencial que puede tener la contratación pública si una parte de la misma introdujese ese adjetivo o esa peculiaridad de innovación. Por lo tanto, la contratación pública vemos que reviste una importancia es muy importante para la competitividad por su magnitud, por sus dimensiones, especialmente en sectores quizás un pelín más regulados o más sensibles, como es la energía, el transporte, el ámbito de defensa, informática, la parte aeronáutica, espacio, servicios de salud, puesto que en este ámbito, en estos ámbitos, el sector público juega un papel muy importante desde el punto de vista de la demanda de soluciones. Aquí, bueno, yo creo que esta presentación, el tema de la paradoja ofertante es importante. Yo creo que aquí se da que la compra pública innovadora permite alinear, permite complementar necesidades del sector público con las capacidades innovadoras de I+D del ecosistema privado. El proveedor, en este caso el oferente de la solución, en muchos casos no tiene incentivos apropiados, no existen modalidades de ayuda o de financiación que acople, que se encajen para que él tenga un impulso para invertir en el último recorrido, en el último gap necesario para llevar su solución a mercado. Y aquí no hay una demanda explícita que le dé cobertura al riesgo de hacerlo. Es decir, pues a veces tenemos un gap para llevar esa solución al mercado que no está cubierto, que no tenga una palanca para cubrirse el riesgo financiero y técnico por la parte de las entidades oferentes de este ecosistema privado. Y por parte del comprador público, en muchas ocasiones, tampoco se decide adquirir soluciones porque no encuentran en el mercado alternativas que sean disponibles, adecuadas y que realmente sean económicamente viables para abordar los retos. Y aquí encaja este mecanismo de compra pública innovadora donde viene a alinear estas necesidades del proveedor y del comprador público. Vale, en este punto, ¿cuál es el origen? En este contexto de introducción de la compra pública tenemos que hablar de fuentes de financiación. La compra pública, ¿de qué fuentes tira? ¿De qué fondos? Pues tendríamos como, por así decirlo, tres tipologías, o realmente vamos a decir dos tipologías.
fondos nacionales y fondos europeos. Fondos nacionales. Aquí tenemos que destacar dos mecanismos protagonistas. Una es el programa operativo plurirregional, donde, como bien ha comentado Solia en la introducción, ayer salió la convocatoria del programa FID, que tan esperado, la primera convocatoria. Esta es una fuente de financiación muy importante para que las distintas administraciones, las distintas compradoras públicas puedan contar con fondos complementarios para plantear estas licitaciones, estos procesos de compra pública innovadora. Luego tendríamos la patita del FEDER regional con los planes regionales de compra pública innovadora. Luego el otro bloque tendríamos los fondos europeos, que como son bien conocidos, pues tenemos el famoso mecanismo de recuperación y resiliencia en el marco del Next Generation EU, que está siendo una palanca importante para inyectar fondos a distintos procesos de compra pública innovadora. Y poner un ejemplo de uno de los que ha sido uno de los programas más representativos por importe, que ha sido el programa de CPI del INCIBE, con más de 200 millones de euros que ha tirado de este MRR. Y luego tendríamos pues distintos instrumentos, distintas iniciativas en el marco de Horizonte Europa. Quiero destacar aquí el papel de la Oficina de Compra Pública Innovadora de CEDETI, que sabéis que ya funcionando aproximadamente desde el año 2019, aproximadamente con la primera convocatoria, donde está tirando tanto del FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que está siendo bastante activo en el planteamiento de distintos procesos de compra pública precomercial. Ya que hemos situado el contexto de esta CPI, de este proceso de compra pública innovadora, pues realmente vamos a resumir qué es. La CPI es un procedimiento administrativo de contratación mediante el cual el comprador público licita una contratación de un producto o servicio. Hasta ahí, bueno, pues es habitual un proceso de contratación, pero tiene una serie de peculiaridades que le dota de este concepto de innovación, que sea no una contratación pública al uso, sino que sea diferente. Y estas diferencias vienen de sus especificidades funcionales, no técnicas. Aquí no pide una serie de pliegos técnicos, sino pide una serie de especificidades funcionales de la solución. Que no exista en el mercado, esta solución no debe existir en el mercado, tiene que tener tiene que abordar un nivel de riesgo tecnológico, de reto tecnológico, y es necesario desarrollar ciertas actividades de investigación, desarrollo e innovación. Ya veremos, según clasifiquemos el contrato como compra pública precomercial, estará en un nivel de mayor riesgo tecnológico o de compra pública tecnología innovadora, estará más cercano al mercado, tendrá menos riesgo tecnológico. La tipología de contratos más usuales dentro de estos procesos de compra pública innovadora serán los dos que voy a detallar. Uno es la compra pública precomercial, que sería la contratación de servicio de I+D para desarrollar soluciones innovadoras que superen las disponibles en el mercado, que supere el estado de la técnica en ese momento, en ese ámbito de actuación. El contratante, una entidad pública, solicita soluciones lejanas al mercado donde va a ser necesario un gran esfuerzo de I+D. Un riesgo característico de la compra pública precomercial es que nos va a permitir comparar distintas alternativas tecnológicas. Se va a entrar desde la fase inicial de este proceso en concurrencia competitiva, normalmente 2 o 3 soluciones en la primera fase para comparar distintas alternativas tecnológicas al reto tecnológico propuesto. Esto permitirá reducir el riesgo asociado desde la fase de diseño y prototipado hasta la validación de este prototipo en un entorno para testarlo. Se dan fases selectivas, son rondas o fases eliminatorias, normalmente son 3, una de diseño, otra del proyecto en sí, del desarrollo del proyecto y desarrollo del prototipo, y un tercero que sería la simulación en un escenario operativo para esa demo de ese prototipo. Y en estas fases se irán seleccionando en cada una de ellas las soluciones o tecnologías que parecen más idóneas, más prometedoras que dan más garantías de que luego tenga, bueno, pues que puedan encajar con el reto. Entonces, bueno, pues aquí la peculiaridad es que estamos en retos tecnológicos
altos, lejanos al mercado y en estos casos siempre se plantea una adjudicación a mínimamente 2 ofertantes para que entren en concurrencia competitiva las distintas soluciones tecnológicas. Otra de las características de los procesos de compra pública precomercial es que el comprador público comparte con las empresas sus riesgos, beneficios, resultados y derechos de propiedad industrial. Aquí realmente es una coinversión entre el comprador, esa administración pública, ese poder contratante de la administración, y los adjudicatarios. Luego tenemos la compra a la CPTI, compra pública de tecnología innovadora. Es una compra de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra, pero puede desarrollarse en un periodo de tiempo más o menos razonable. Requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con esos requisitos demandados por el comprador. Está sometida a la normativa de contratación pública en función del objeto que se defina en el contrato, obra, servicio, suministro. Y aquí la única diferencia es que esa adquisición requiere un carácter innovador y se tiene que definir como tal en los pliegos del contrato a nivel de los objetivos del contrato y los criterios de valoración. Aquí es muy importante, el comprador público juega un rol fundamental, es realmente como primer cliente de estos productos o servicios y por lo tanto es una llave para un mercado, es un facilitador para que el adjudicador, el adjudicador del contrato, le facilite el escalado comercial de esta solución o de este servicio, donde realmente él va a ser el primer comprador del mismo. Es importante diferenciar en los procesos de compra pública precomercial o en los contratos de compra pública de tecnología innovadora el nivel de madurez tecnológica. Ese riesgo tecnológico que decimos que debe llevar implícito y que va a ser una exigencia del contrato, se clasifica en unos TRLs, en esos niveles de madurez. Normalmente los procesos de compra pública precomercial partiremos o nos exigirán partir de una solución en un TRL 3 o 4, que veremos que estaremos en un TRL, iniciaremos el contrato, la ejecución del contrato en un estado de investigación aplicada a prueba de concepto para llegar normalmente a un TRL 7, a ese sistema prototipo validado en un entorno de simulación real. En cambio, en los contratos de tipología de compra pública de tecnología innovadora tendrán por objeto actividades que están más cercanas al mercado y normalmente irán de un TRL 7 de este testeo, de este prototipo, de este escenario de validación, a un TRL 8 donde ya contaremos con un primer prototipo comercial. Ya contextualizado dónde ubicar la compra pública, qué tipo de fondos o qué mecanismos, de qué inyecciones de fondos puede tirar o de qué mecanismos, planteado que 2 contratos de compra pública innovadora son los más habituales o los más conocidos, vamos a hablar del ciclo de un proceso de compra pública. Normalmente el proceso se inicia con unas tareas preparatorias para el diseño, configuración, puesta en marcha del programa de compra pública innovadora por parte de la administración pública, de la entidad contratante. Aquí va a ser crucial la labor de este poder de contratación pública, de realmente explorar las necesidades a través más o menos de mecanismos que pueden ser más o menos informales, como pueden ser seminarios, encuentros con posibles oferentes, ofertas no solicitadas con el ecosistema del ámbito de actuación. En esta fase se debe definir un modelo de gobernanza, el diseño posterior de la consulta primera de mercado, que ahora veremos qué es, y posteriormente la tipología de contrato de compra pública innovadora, si va a ser más dirigido a un proceso de compra pública precomercial porque existe más riesgo tecnológico, o compra pública de tecnología innovadora. Un segundo paso muy importante es que el posible demandante de la solución, el posible comprador, tenga muy clara o identifique las fuentes de financiación de este programa de CPI, que tenga, normalmente es un pool, no es una única fuente, sino que es un puzzle de distintas fuentes de financiación, donde puede ser la línea FID por un lado, cofinanciación regional por otro. Entonces tiene que tener claro, antes de lanzar el proceso, saber de dónde va a contar con estas fuentes para financiar al final estos pliegos, estos procesos de contratación.
Un tercer punto que yo considero clave es definir la consulta preliminar al mercado para obtener información sobre las capacidades del mercado. Esta consulta preliminar no es otra cosa que lanzar una información sobre los retos tecnológicos que tiene encima de la mesa, que quiere superar, que necesita soluciones, para informar al mercado que esto existe y que necesita posibles soluciones. Pues bueno, pues con conocer ese estado de la tecnología, informa a los potenciales proveedores sobre las necesidades de compra pública ante estas futuras contrataciones. Veremos un caso, son formularios normalmente de 7 u 8 hojas donde el posible demandante, el posible oferente de estas soluciones plantea en qué consiste la suya y de esta forma pues, el potencial comprador puede valorar si realmente en el ecosistema pueden cubrir el reto, lo pueden cubrir parcialmente, en qué nivel de madurez tecnológica puede estar para movernos en un TRL más próximo al mercado o más lejano y definir si puede ser un proceso de contratación precomercial o de tecnología innovadora, le da mucha información. Un cuarto punto, la redacción y tramitación de los pliegos. Tras analizar esta consulta preliminar al mercado y las contestaciones que ha habido a esta consulta preliminar, se elabora un informe conclusivo que de alguna forma es un análisis de estas contestaciones del mercado y define una redacción y tramitación de pliegos. En estos pliegos se definen los criterios de adjudicación, el alcance del proyecto, el TRL del que se debe partir y el máximo TRL de llegada, requerimientos funcionales, el tema de los DPIs, de los derechos de protección industrial, bueno, pues qué requisitos previos exigen y cómo se van a gestionar los mismos, esta compartición de derechos, mecanismos de compartición de riesgo. Un quinto punto muy importante es el plazo de presentación de ofertas, día y hora, criterios de evaluación de propuestas y proceso de adjudicación del contrato. Y un último punto ya sería a la propuesta de adjudicación, firma del contrato, pues ya habría un proceso de ejecución de este contrato y de seguimiento por parte del organismo contratante y en el caso de que haya una certificación por fases, pues habría estas certificaciones de hitos, que es muy habitual, como digo, en los procesos de compra pública precomercial, donde, como decimos, son fases selectivas, certificación por fases que dé continuidad al contrato. Vale, ahora vamos a ir por cada una de estas etapas que hemos visto en el ciclo de un programa, de un proyecto de compra pública innovadora. Comenzaremos por la primera fase, que es la consulta preliminar al mercado o CPM. El objetivo de esta CPM, como hemos dicho, es promover la participación de los distintos posibles oferentes de soluciones a estos retos tecnológicos de la administración pública, para que presenten unas propuestas iniciales, esa información, como digo, bueno, pues muy por encima, no se profundiza en información muy detallada de la solución que proponen, pero sí dan información básica para definir en qué estado tecnológico pueda estar esta futura licitación, ¿no? Entonces, bueno, pues se define un breve formulario. Aquí he puesto un ejemplo de una primera hoja de un formulario de CEDETI, de una consulta preliminar. Son normalmente 8 o 10 hojas. El formulario básicamente es muy similar en todos y recoge la siguiente información esencial: datos generales de la solución innovadora, requerimientos funcionales de la misma, características de las entidades que proponen, pueden ser una o pueden ser una propuesta formulada por un grupo de entidades, definición del TRL inicial de partida y de llegada para definir ese estado de madurez tecnológica, qué retos tecnológicos pueden abordar, un cronograma básico para tener una idea de la temporalidad, si podemos estar en proyectos de un año o tenemos que plantear proyectos de 2 años, 2 años y pico, un presupuesto por grandes partidas también para estimar o con la dimensión presupuestaria que necesitaría para lanzar esta licitación. Entonces se exige más o menos a tu propuesta o ese formulario básico de qué importes estamos hablando y qué partidas a grandes rasgos. El apartado relativo a los derechos de
propiedad industrial e intelectual, qué derechos son preexistentes antes y que puedes poner a disposición del contrato y qué previsión de generación de DPIs, si existe algún conflicto en poder ceder parte de esos DPIs, bueno, pues en un apartado para un poco tener claros estos puntos que son relativamente sensibles en estos contratos. Y luego, pues también es importante el marco normativo, si existen posibles obstáculos o limitaciones al desarrollo de esa solución, si existen pues, barreras de entrada, temas de homologaciones, es importante también tenerlos en cuenta. Una vez que esta consulta preliminar se lanza, posteriormente, bueno, por parte del posible organismo contratante, de la administración, se hace un análisis de todas. También se ve si hay muchas posibles oferentes o hay pocos. Se ve cómo de restringido puede ser el mercado, ¿no? Para valorar también la concurrencia en la misma, ¿no? Se elabora un informe conclusivo que, como digo, es muy importante porque nos da muchas pistas sobre el posible pliego futuro, ¿no? También sobre el tipo de contratación, si hay un nivel de madurez tecnológica elevado o está más cercano al mercado. También puedo ver si voy a ser ofertante de la solución caras conocidas, ¿no? Quienes pueden ser mi competencia, porque se hace público las entidades que han presentado este formulario. Como digo, es un informe muy valioso para ver la madurez del proceso en adelante y también valorar posibles aliados o competencias en la preparación posterior de la oferta si me voy a preparar. Luego llegaríamos a la etapa D, en el caso de que vaya adelante por parte de la administración pública ese lanzamiento de ese contrato, pues tendríamos lo que sería la preparación de la oferta y el lanzamiento del pliego. Aquí es muy importante familiarizarnos con lo que es la plataforma de contratación del sector público, contrataciondelestado.es, donde realmente, bueno, pues prácticamente el 60% de las licitaciones salen, bueno, por parte de la Administración General del Estado salen normalmente en esta plataforma, y luego también podría acceder a través de, como vemos en la pantalla, a distintos enlaces de plataformas de contratación de distintas comunidades autónomas. Luego creo que también es importante que sigáis en la página de CDT y licitaciones CPI, la pongo abajo porque también, bueno, pues, es un repositorio importante para ir viendo procesos de consultas preliminares y procesos de lanzamiento de pliegos. Pero como digo, realmente la clave estaría en la plataforma de contratación del sector público. Se prepara la oferta y tendríamos lo que sería el documento regulador de la compra pública, en este caso puesto de 2 compras públicas precomerciales, una por parte de CDTI y otra, he comentado, por parte de INCIBE, del gran programa de compra pública que lanzó hace casi 2 años el INCIBE. El documento regulador de compra pública es nuestra base de trabajo, es como la convocatoria pública o la orden reguladora en el marco de una ayuda pública, y es importantísimo que lo leamos de forma detenida. En este documento regulador es el pliego, por así decirlo, de condiciones de la contratación, es la base del contrato y describe las características, requerimientos y criterios que deba de tener que cumplir la oferta, y entre los diferentes apartados un poco voy a ir masticando lo que recoge este documento regulador, este pliego. Va a recoger el objeto del contrato, recogerá el presupuesto de la licitación, tanto el presupuesto base como, en su caso, si está diferenciado, normalmente los pliegos pueden estar diferenciados por distintos retos, distintos sus apartados. Yo puedo ofertar a uno o podría ofertar a varios estos retos tecnológicos. Recoge el presupuesto por oferta, si hay una limitación mínima o máxima de presupuesto por oferta, y si es el caso de que se dan números de fases, como en el proceso de compra pública precomercial, como hemos dicho, que habitualmente hay 3 fases. Si hay algún presupuesto por número de fases, y también estos conceptos, lo que cada una de las fases se incluiría. Incluye la garantía, se indica el valor del porcentaje de aval que tendría que aportar en el caso de ser adjudicatario de este proceso, y luego regula todo lo que es el procedimiento de contratación que me voy a encontrar, tipo de procedimiento, si va a ser un procedimiento de compra pública de tecnología innovadora, compra pública precomercial. En el caso de ser precomercial, qué número de adjudicatorias por fases voy a tener. Como hemos dicho, siempre nos van a exigir que haya mínimo una concurrencia de 2 para que pudiese darse la oferta, pudiese ser válida, si no realmente quedaría desierto
el contrato en el reto correspondiente. Establecerá los criterios de adjudicación, muy importante, los que no son evaluables y los evaluables mediante fórmulas. Estaríamos luego en la definición de las fases, como hemos dicho, es muy importante en el caso de que haya fases selectivas que nos definan cada una de las fases y cuál es el procedimiento de cada una de ellas, si hay importes mínimos o máximos de presupuesto. Y esto sería, entre otros, en sí mismo sería todo el proceso de contratación. Luego es muy importante los criterios de adjudicación y esto es muy importante que lo analicéis en detalle, cuál es la puntuación máxima y los umbrales mínimos, plazo de ejecución del contrato, se va a establecer una duración máxima del contrato y en numerosas ocasiones se establece una duración, en algún caso mínima o máxima por cada una de las fases. Y luego ya establecería pues, la modalidad de presentación de la oferta, el lugar de presentación, el plazo, el idioma, la forma, que como es habitual en estos procesos de contratación, sabéis que es a través de los sobres, un sobre A que recoge esencialmente toda la documentación, vamos a decir, la administrativa, un sobre A que regula o que recoge la información técnica y el sobre C que recoge la información económica. Luego, un punto crucial en toda preparación de la oferta es valorar con carácter previo la solvencia económica y técnica que voy a tener como oferente de esta solución, porque es un criterio excluyente, con lo cual tengo que analizarlo como primer punto para ver mis capacidades para abordar este proceso de oferta. En este pliego de condiciones, como decimos, es la base de contrato y tenéis que tenerlo muy analizado. Recoge también lo que sería, como hemos dicho, la presentación de la oferta, la modalidad, forma y plazo de presentación de las ofertas y el contenido de las mismas. Ahora vamos a ir pasando por cada uno de los sobres. El primer sobre, que es, como hemos dicho, es el sobre A, regula o recoge el contenido administrativo y va a recoger todo lo que tiene que ver con la capacidad y solvencia del proponente, del ofertante. Aquí hay un documento clave que vais a ver en todo proceso de contratación, que es el famoso DEOC, Documento Europeo de Contratación. En este documento, es un documento extenso, en la propia pliego nos va a decir qué aplica y qué no aplica, qué apartados va a aplicar. Tengo que tener previamente la entidad como oferente, tengo que estar dada de alta como operador económico en la plataforma de contratación. Esto es muy importante, que si no estéis y queréis acceder a este tipo de contratos, os deis de alta, es relativamente sencillo. En este DEOC es la declaración, por así decirlo, que certifica la situación financiera de la empresa y sus diferentes capacidades para licitar. Se debe completar los apartados, como digo, necesarios en cada uno de los procesos de licitación, me lo va a definir, y se firma electrónicamente. Es importante indicar aquí si vamos a recurrir a un tercero para aportar solvencia técnica o económica o voy a ir de forma individual o si vamos a ir con un compromiso futuro de unión temporal de empresas. ¿Vale? Este es, por así decirlo, el DEU, que es el documento básico para formular mi candidatura. Luego, otro documento que va en este sobre A es la declaración responsable de aplicar a este proceso, firmada electrónicamente. En el caso de que fuese a través de una agrupación formulada a través de UTE, aquí, a diferencia de los procesos de ayuda pública, no se puede dar la figura de consorcio. Si vamos en agrupación siempre tendríamos que ir en unión temporal de empresas. ¿Significa que tengo que configurar esta UTE en el momento de oferta? No, sería en el momento de adjudicación, pero sí tengo que tener un acuerdo de compromiso de constitución de los integrantes, de las entidades que serían integrantes de esta UTE. Y también aquí juega un papel muy importante los subcontratistas con distintos alcances, porque aportan capacidad técnica, pueden aportar capacidades técnicas a la oferta, pueden ayudarme a aportar esta solvencia técnica y económica y son una parte importante luego en la ejecución del contrato. Aquí tiene que ir la ficha de las distintas subcontrataciones. Seguiríamos, una vez que tenemos el sobre A, como veis, son relativamente sencillos, documentación habitual. Tendríamos el sobre que recoge los juicios de valor. Aquí ya estaría más el contenido de mi propuesta, mi solución técnica, mi candidatura técnica o mi memoria.
Se recoge una memoria técnica que tiene que ir firmada electrónicamente y se recoge también aquí los anexos relativos a los derechos de propiedad industrial intelectual del pliego firmado electrónicamente, los derechos preexistentes que pongo a disposición del contrato. Luego tendría un sobre C que recoge la información que va a ser evaluada por criterios evaluables de forma automática, que normalmente en estos procesos recoge el modelo de presupuesto de proyecto y el importe de coinversión y pago de royalties. El importe de coinversión es la parte que yo como entidad ofertante voy a, por así decirlo, autofinanciar del presupuesto. Hay una parte muy importante que solicito a través de la contribución al comprador y hay otra parte de coinversión que suele estar entre un 5 y un 20%. De alguna forma yo aporto, asumo como presupuesto que voy a autofinanciar yo. Y luego el pago de royalties, sabéis que en estos procesos, por así decirlo, la administración pública se reserva los derechos de tener un porcentaje de beneficio, un porcentaje que suele ser entre un 1, un 3 o un 4% sobre las ventas netas que se puedan tener futuras de los retornos de ventas de esta solución propuesta, ¿vale? En el caso de que esta solución se comercialice, vaya bien en el mercado, la administración pública como coinversora de esta solución se reserva un porcentaje de participación en estas ventas netas de esta solución en el mercado. Ya veremos, bueno, habitualmente puede ser durante un plazo de 2 o 5 años, pero dependerá un poco del tipo de contrato. Es importante que nunca se pueda incluir ninguna información en el contenido del sobre C que permite deducir el contenido del sobre C. La inclusión de citada información, de información que pueda revelar información del sobre C en el B, es motivo de exclusión automática del licitador. Por tanto, es muy importante saber qué me están pidiendo en el sobre B y saber qué información me están pidiendo en el C para en ningún caso generar ningún tipo de errores al respecto. Como he dicho, una parte esencial es los requerimientos de solvencia técnica y económica porque son motivo de exclusión. Como decimos, la información sobre la solvencia técnica y económica se va a tener que justificar y se va a declarar en el DEU. No obstante, no nos van a exigir ahora información, evidencias de que cumplo esta solvencia, sí me lo van a pedir en la adjudicación. ¿Cómo voy a demostrar esta solvencia? Pues la solvencia económica la voy a demostrar a través de mis cuentas anuales y también de un seguro que veremos de responsabilidad civil. ¿Y qué me van a exigir en esta solvencia económica? Lo primero, que no debo estar en causa de disolución legal, esto es lógico y habitual en estos procesos, cualquier proceso de ayuda pública. Me van a exigir que mi volumen de negocio anual, normalmente en los últimos 3 ejercicios, supere un porcentaje del precio del contrato. Yo emplearé el volumen de negocio anual mayor, el importe mayor de estos 3 últimos ejercicios. Normalmente me van a pedir que este volumen de negocio anual sea igual o superior al 50 o el 100% del precio, del contrato, del precio del contrato que yo establezca. ¿Vale? Y como digo, cogeré el importe que más me favorezca, el más alto en los 3 últimos ejercicios cerrados y presentadas las cuentas en registro mercantil. Luego me van a exigir un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales. El importe de la póliza debe ser equivalente normalmente también a un importe, a un porcentaje del presupuesto del proyecto y siempre se mueve en una horquilla entre el 50 y el 100% del presupuesto que yo establezca en el proyecto, de ese precio del contrato que yo establezca. Como digo, incido, esta información no se va a aportar en la oferta, sí la voy a declarar en este DEO. Posteriormente, si soy propuesta y tengo una propuesta de adjudicación, sí tendré que aportarla para que realmente se compruebe que lo que he declarado en el DEO es real, es así. Solvencia técnica, debo cumplir con una serie de requisitos de que realmente puedo aportar garantías de esta solvencia técnica de ejecución de este contrato y que demuestro que tengo ese histórico, esa experiencia en ese ámbito tecnológico del contrato. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Se puede demostrar por 2 tipos de vías que pueden también ser, no es una u otra, pueden combinarse.
a través de la relación de los principales servicios de I+D realizados para terceros, que sean afines al ámbito de actuación del contrato, relación de principales proyectos de I+D de igual naturaleza, en este sentido pueden ser proyectos de ayudas en el entorno nacional, europeo, también con afinidad al objeto del contrato en curso. Y como máximo poder aportar en los últimos años y que hayan sido ejecutados, es decir, que no estén en una propuesta, en una previsión de realización, sino tengo que de alguna forma sumar los importes de la ejecución ya de estos proyectos realizados. Y normalmente van a exigir un importe mínimo, un porcentaje sobre el presupuesto de la propuesta que podría estar en torno al 30 al 50%. En el caso de la UTE, como hemos dicho aquí, no nos admiten la figura de consorcio. Si hay una agrupación, tiene que ser una unión temporal de empresas. En el caso de que haya un compromiso de configuración de una UTE, la solvencia técnica, tanto en la técnica como en la económica, puedo acumularla a través de los integrantes de la UTE. Así como en el caso de que no vaya como UTE, sino que me apoye en terceras partes, en subcontratistas, estos subcontratistas podrían permitirme también sumar en su solvencia, podría acumular su experiencia a nivel de solvencia técnica y su solvencia económica y sería un acumulado. En la memoria técnica, bueno, pues describe la solución que planteo al reto de la licitación para cada una de las fases y debo tener en cuenta los requisitos funcionales del pliego. Esto es muy importante, que los tenga en cuenta y que los incluya, los dé respuesta en esta memoria técnica que realice. La memoria técnica va a responder a una serie de criterios que son de adjudicación que no van a ser evaluables mediante fórmulas, sino que serán a través de criterios de evaluación por parte de la comisión de evaluación. El pliego define la estructura de cada uno de los apartados, descripción de contenidos, la puntuación máxima que hay para cada apartado, el número máximo de páginas, tipo de letras, muy específico en el pliego en cómo tengo que describir cada uno de los apartados, qué extensión máxima y qué ponderación, muy importante que tenga en cuenta cada uno de los apartados, cuáles van a valer más y menos para incidir más en ellos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de la propuesta de INCIBE, donde la memoria técnica, este sobre B, tiene un peso de 100 sobre 200, con lo cual es el 50%. Normalmente el valor del total del contrato es el 50%. Tengo una descripción inicial de un proyecto de I+D que va de 0 a 55 puntos, luego hay un impacto socioeconómico hasta 15 puntos, un plan de verificación del entorno operacional va hasta 5 puntos, plan de transferencia de resultados hasta 5 puntos, presupuesto de proyecto 10 puntos. Y aquí nos exigían en el programa de compra pública de INCIBE, en las distintas actuaciones, exigían la aportación de unos usuarios finales para testar la solución de 0 a 10 puntos. Aquí os traslado un pantallazo de un anexo 11 con la memoria técnica del sobre B, como digo, en un caso real, que es la actuación, un proceso de compra pública precomercial de INCIBE. Como veis, es bastante exhaustivo. Noelia, algo ha sucedido que ahora mismo no te estamos escuchando y no te vemos. ¿Ahora te veo? Sí, se ha Y caído. ahora No sé sí, si... vale. Vale, pues voy Listo. a... Dicen en el chat que se paró por el anexo 11. Vale, pues venga, voy a compartir. ¿Me veis? Sí, ya ha vuelto a compartir pantalla, se ve perfectamente. Vale, Gracias a venga, todos y a todas nada. por avisar. Lo siento, os ha debido, no sé. Fallos del directo. Del directo. El anexo 11 recoge, como os traslado, un modelo de una memoria técnica en un caso real
que es un proceso de compra pública precomercial de INCIBE. Como veis, es bastante exhaustivo y nos da mucha información de cómo tengo del guión que tengo que seguir a nivel de la descripción de cada apartado, del número máximo de hojas y de la puntuación. Luego tendríamos ya el sobre, normalmente el sobre C, que recoge oferta económica, conversión y royalties. Esto no es siempre así. Hemos visto que la parte de presupuesto, por ejemplo, en el proceso de compra pública de precomercial de INCIBE, lo llevan al sobre B, pero normalmente la parte económica está junto a la de conversión y royalty en el sobre C. Se recoge normalmente en este sobre el precio total por fases. Hay una plantilla donde tengo que establecer el presupuesto por partidas y por cada una de las fases y anualidades del proyecto. Luego hay otro anexo donde me recoge la parte de retornos económicos futuros, estos royalties, esta compartición de resultados por parte de la administración pública, que como hemos dicho suele establecer un fee, un royalty sobre las ganancias futuras de la solución. Normalmente es sobre las ventas netas de estas ventas derivadas de esta solución, si se explota comercialmente como debería ser, pues tiene un éxito comercial, con un mínimo de un 1% y un máximo normalmente del 10% de porcentaje de ventas netas obtenidas por la explotación de estos resultados de esta solución propuesta. Durante un número de años que puede ser mínimo de 2 y se puede establecer un máximo de años de 5 o 10, esto dependerá de la administración pública contratante, pero sí normalmente se establece un mínimo de 2 años de compartición de estos resultados. Y luego hay una conversión. Este concepto de conversión corresponde a este porcentaje del presupuesto de este proyecto de I+D, de este presupuesto, de este proyecto que establezco, que está financiado directamente por el contratista, que suele establecer un mínimo de un 5 o un 10 y podemos el máximo lo marcar ya, en este caso el contratista, un 20 o un 25. Normalmente cuanto mayor coinversión establezca, más puntuación voy a tener, ¿vale? Ejemplo, en el caso de este proceso de compra pública INCIBE que estoy poniendo como ejemplo, los criterios evaluables de forma automática tenían un peso de 100 sobre 200, un 50%. El porcentaje de coinversión y royalties de 0 a 90 puntos y se valoraba de forma favorable hasta 10 puntos los años adicionales a este mínimo de 2 que estableciese, hasta un máximo de 2 años, hasta un máximo de participación en royalties de 4. ¿Vale? Aquí pongo un modelo, el anexo 4, en el mismo caso que estoy utilizando como ejemplo, que es el proceso de compra pública precomercial INCIBE, un modelo de presupuesto del proyecto sobre B, anexo 4, donde veis que me establecen título de proyecto, acrónimo, presupuesto del proyecto por partidas, qué tipo de gasto, en qué fases y en las anualidades correspondientes. Y luego el anexo 7, que recogía este modelo de evaluación automática del sobre C, que aquí, como digo, recogía el porcentaje de conversión y royalties y el aumento de plazo de royalties hasta 2 años adicionales. ¿Vale? Como hemos dicho, el sobre B, que sumaría la parte de la memoria técnica y el presupuesto, tenía una puntuación de 100 sobre 200, 50%, y el sobre C, que recogería únicamente la parte de porcentajes de conversión y el tema de royalties, tenía una puntuación de 100 sobre 200, también un peso del 50%. ¿Qué tips o qué consejos os daría en la preparación de estas ofertas? Primero, seguir los resultados de la consulta preliminar al mercado, analizando el informe conclusivo. Una pregunta que siempre nos hacen: si no me presento a la consulta preliminar al mercado con este formulario, ¿no puedo presentarme a la oferta? No tiene nada que ver, y aparte no es vinculante. Yo me puedo presentar a la consulta preliminar al mercado con este formulario básico, estableciendo pues, a grandes rasgos cuál puede ser mi solución a ese reto, pero no tengo ninguna ventaja frente a los que no la presenten, ni va a ser condicionante de que tenga que presentar algo muy similar en la oferta, ¿vale? No condiciona, no vincula. Lo que sí, pues de alguna forma, si me presento a la consulta preliminar, estoy dando pistas de cuál es mi solución y de alguna forma podría marcar ciertas pautas para la definición de los requisitos funcionales del pliego, si es una solución que gusta, ¿vale? Valorar capacidades técnicas propias es muy importante en la medida que vaya madurando el proceso de compra, que valoremos el informe conclusivo, que ya me pueda dar pistas de tipo de presupuesto, por dónde va a ir la solución, qué tipo de retos están más maduros,
tendría que empezar a, si me dan rango de presupuesto para plantear la licitación, tendría que empezar a ver qué capacidades técnicas voy a tener propias y solvencia económica y qué posibles necesidades voy a tener tanto de colaboración para completar mi oferta si no puedo cumplir o de alguna forma abordar el reto por sí misma, pues ir teniendo, bueno, ir tocando quizás en el ecosistema posibles colaboradores técnicos o incluso para proyectos de mayor envergadura la posible conformación de una UTE. Analiza la solvencia económica propia, tengo que ser consciente de cuáles son mis cifras en los últimos 3 ejercicios, de mi balance, para ver mis cifras de negocios, pues, en qué cifras estoy para abordar procesos pues, de mayor envergadura o menor, porque sabemos que, bueno, que normalmente me van a exigir que ese volumen de negocios cubra al menos el 50 o el 100% del presupuesto del contrato, ¿no? Y tendré que ver si puedo ir sola o tengo que ir con algún subcontratista colaborador o en una UTE. Muy importante la lectura detenida del pliego. Mi experiencia es que nos la leemos por encima y se pasan muchos detalles que son importantes. Realizar un resumen, elaborar un checklist por sobre de qué información me están pidiendo en cada uno de los sobres, qué requisitos me están pidiendo, sobre todo los requisitos funcionales para poder responder luego en la memoria. Realizar un cuadrante de las ponderaciones por sobre, en la memoria técnica qué apartados y qué ponderación tiene cada un apartado, en el sobre C qué ponderaciones se está dando, en el caso de la coinversión, en el caso de royalties, si está el presupuesto dentro. Dedicar tiempo a los contenidos de la memoria. Ojo, qué se pide, cómo y cómo puntúa cada apartado. Y aquí tiene que ser muy importante que dé respuesta a los requisitos funcionales. ¿Vale? Revisar el TRL de inicio de llegada a la solución. Si me están pidiendo que parta de un TRL inferior a 4, tiene que ser un TRL inferior a 4 y tengo que defenderlo. Y el de llegada a la solución, normalmente ya hemos visto que me están definiendo también el TRL de llegada. Compra pública precomercial será un 7 y en compra pública tecnología innovadora me permitirá llegar a ese prototipo comercializable en un 8. Pero es importante que pueda justificar esos niveles de madurez. Dedicar tiempo a la definición del presupuesto. Ojo, cuidado con el concepto de valor de mercado. ¿Vale? Normalmente nos establecen cómo define ese valor de mercado y sobre todo para el coste de personal si consideran un margen o están considerados coste empresa. Y luego también es importante la reflexión de las partidas que voy a necesitar. Es importante dedicar tiempo a la definición de ese presupuesto y de las capacidades que tengo para abordar ese presupuesto. Porcentaje de coinversión y royalties. Pues también es importante que haga ese análisis de mayor coinversión significa mayor puntuación, hasta dónde puedo llegar de coinversión, royalties si tengo margen para dar mayor porcentaje de royalties o menos, sobre todo juguemos con la puntuación que gano con ello. Capacidad de financiación por fases, tengamos en cuenta que en muchas ocasiones, en el caso de compra pública precomercial, hasta que no certifico las fases, no voy a cobrar de la administración. Si la administración está empezando a realizar algún tipo de prefinanciación, pero hasta el momento no era habitual, entonces tengo que tener capacidad para financiar estos contratos hasta que vaya certificando fases o hitos. Revisión de compromisos de resultados, es muy importante hasta dónde me comprometo a esta compartición de resultados, qué ofrezco en esta oferta, qué establezco como resultado, porque al final va a ser el compromiso futuro donde la administración va a participar de los mismos y va a tener una licencia gratuita de uso de estos resultados, de este prototipo y los derechos de propiedad industrial intelectual inherentes de la generación de este resultado. Por último, que yo creo que voy ya justa, adjudicación del contrato y seguimiento. Va a haber un proceso de apertura, calificación y valoración de ofertas. Se va a calificar el sobre A, el B y el C. El primero que se califica es el A, donde se va a calificar la documentación acreditativa de este cumplimiento de requisitos previos. Hemos dicho que en el sobre A realmente toda la información de acreditación de solvencia técnica y económica la tenemos en el DEU. La mesa de contratación publicará una serie de documentos con los cuales se va a hacer un pronunciamiento expreso sobre las ofertas admitidas y las que se rechazan por el motivo de rechazo. Comunicación de admisión o exclusión definitiva. También es importante que puede solicitar solventar algún defecto si lo hay, y en el caso de no se solvente ya es cuando la oferta sería inadmitida, ¿vale? Y publica lo que sería el acta de la mesa de contratación de este sobre A.
y los que pasarían a la siguiente fase. Luego se evaluaría el sobre B, una vez admitidas las ofertas, la mesa hace entrega de la documentación de sobre B al grupo técnico de trabajo, que se encarga del análisis y valoración, como hemos dicho, de los criterios de valoración subjetiva, no automática. Se publica el informe de evaluación de ofertas, recoger una valoración y una puntuación de las ofertas sobre criterios de adjudicación, como hemos dicho, no evaluables mediante fórmulas. Saca el ranking de todos la puntuación de las ofertas y lo hace público. Y por último, el sobre C, el acta de la mesa de contratación sobre B y C con la puntuación de ambos. La mesa de contratación solicitará a los primeros clasificados la documentación para verificar que se cumplen los requisitos para ser propuestos como adjudicatarios. Aquí ya es importante que nos van a ir requiriendo, como hemos dicho, la documentación que evidencie todo lo que he declarado a nivel de solvencia técnica y económica. Nos dará un plazo normalmente de 10 días hábiles y nos pedirá acreditar la personalidad jurídica y capacidad de obrar, la escritura de la sociedad, el CIF de la entidad, el NIF del firmante, los poderes del firmante. En el caso de UTE, ya nos pedían la escritura de constitución de la UTE y el CIF de la misma, y la acreditación de solvencia económica con la declaración responsable del licitador, que acredite el volumen anual de cifra de negocios, copia de las cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios concluidos y registrados en mercantil, justificación de la existencia de este seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con los importes que me exijan, acreditación de la solvencia técnica con declaración jurada, esta solvencia técnica de los servicios o proyectos de I+D, acreditación de los derechos de propiedad industrial e intelectual, declaración jurada de estos derechos persistentes que se aportan, acreditación de estado al corriente, certificado de estado al corriente sobre Social y Administración General Tributaria, constitución de la garantía efectiva, normalmente mediante un aval bancario que estaría entre el 3 y 5% del importe del contrato. En las subcontrataciones con las que voy a contar o que preveo de antemano, declaración jurada de los colaboradores. Las subcontrataciones, si preveo más a futuro, una vez en ejecución del proyecto, puedo solicitar la inclusión de estos subcontratistas a la entidad adjudicataria, previa consentimiento, ¿vale? Se firmaría por parte de ambos el contrato, habría un kick-off de proyecto con la otra parte, entre comprador y adjudicatario, y se pondría en marcha el proyecto. Habría un proceso de gestión y seguimiento de la ejecución. Tras la firma del contrato se inicia la ejecución. En un proceso de compra pública precomercial es muy importante las diferentes fases sucesivas eliminatorias, y es muy importante saber en cada una de ellas qué me juego y cuál va a ser el proceso de evaluación y certificación. En el pliego se dedica un apartado muy exhaustivo a la ejecución del contrato, donde se van a definir las características de verificación de ejecución, cumplimiento del contrato, cuándo se va a realizar el pago, qué obligaciones tiene el adjudicatario, qué casos de exclusión, de rescisión del contrato, de penalización va a tener. Importante la periodicidad del seguimiento, qué formato de seguimiento va a existir, qué tipología de reuniones, cada cuánto tiempo, seguimiento de indicadores, resultados, cuándo se van a producir los saltos de TRL. Muy importante la gestión de solicitudes de cambio. Un contrato vincula a las dos partes en un proyecto en ejecución que puede durar 2 años, año y medio, y puede haber cambios. Estos cambios se pueden dar, se solicitan en un proceso de solicitud de modificaciones a la entidad que adjudica y procedería a admitirlos o a pedir corrección si los hubiese. Posible informe de certificación como I+D, en muchos casos, sobre todo en los procesos de compra pública precomercial, se solicita en la primera fase una certificación que acredite que el proyecto es I+D y los TRLs de inicio y de fin. Esto es habitual. Por último, ¿qué consejos daros en este proceso de adjudicación y de seguimiento de un contrato de compra pública innovadora? Lo primero es adelantarnos en la preparación de la documentación de adjudicación, es decir, no esperar a que nos llegue la propuesta de adjudicación. Si yo ya voy viendo que realmente a nivel de las notas de la evaluación con toda seguridad voy a estar propuesta a adjudicar, tengo luego solamente 10 días para preparar toda la documentación. Preparémoslas de antemano. Sobre todo, importante, si hay un compromiso de configuración de esta UTE, si la oferta se propone en esta tipología de agrupación, nos podremos al final para realizar todo el proceso jurídico de constitución de la UTE, porque bueno, es un proceso que puede llevar tiempo, al igual que conseguir las garantías o los avales para el proceso también es un tema que tengo que iniciar de antemano.
Considera un plan de financiación del proyecto en función de la previsión de pagos. Esto es muy importante. Como digo, ahora empieza a ser habitual que haya una prefinanciación en los procesos de compra pública, incluso en estos que son por fases, en las fases más largas, que suele ser la fase de desarrollo del prototipo, que puede abordar 12, 18 meses, puede haber un hito intermedio con un anticipo, pero no es la tónica estándar. Normalmente el cobro en estos procesos es a certificación de fase. Pues es importante que lea detenidamente cómo va a ser el modo de desembolso de este contrato para contar con un plan de financiación del proyecto. Analizar la necesidad de contar con recursos de terceros, esto es esencial, como hemos dicho, a ver si puedo hacer frente a la solvencia técnica y económica por mí mismo, de forma individual, o requiero contar con subcontratistas que me aporten solvencia técnica y económica o la configuración de esta unión temporal de empresa. Revisión en detalle de las partidas comprometidas en el presupuesto y establecer posibles modificaciones cuando es habitual, o yo me encuentro habitualmente, que quien prepara la oferta en una entidad suele ser un equipo en el área comercial y luego una vez que lo adjudican este contrato pasa al área de I+D o el área de negocio, ¿no? Entonces lo que habitualmente me encuentro es que el presupuesto se define bajo una serie de especificidades o de requisitos que cuando el equipo de ejecución se pone a realizarlo pues no encaja. Entonces es muy importante cuando arranque el proyecto, cuando empieza la ejecución, analizar si el presupuesto que planteaba es necesario solicitar modificaciones a la entidad al poder adjudicatario, a la entidad contratista. Compromiso a nivel de resultados y DPIs, es muy importante también leer esta en letra pequeña, al igual la oferta, el equipo a lo mejor que ha realizado la oferta vende el proyecto de la mejor forma posible y establece unos resultados que luego pues, no son admisibles o hay que definir de una forma más específica porque esos resultados son los compromisos futuros que tengo que aportar a la entidad, al contratista. Entonces es muy importante que sean realizables, al igual que los compromisos de cesión de los derechos de propiedad industrial. Revisar el proceso de certificación de contrato y pagos. Es importante, está siendo habitual en algunos contratos la exigencia de aportación de usuarios para realizar los escenarios de validación y también que los propios requisitos funcionales pues, trabajen con el ofertante. Entonces, bueno, pues es importante estos compromisos de usuario pues que no aparezcan de forma teórica y luego sea pues un usuario que no va a aportar nada o que no va a trabajar en el proyecto, porque parece que, bueno, pues un poco la tendencia es que se incorporen usuarios desde la oferta por parte de la entidad oferente, ¿vale? Y yo creo que por mi parte más o menos he cumplido el tiempo. Hay algunas preguntas que han ido dejando en el chat, Noelia, no sé si quieres que hagamos un... No he podido verlo porque... Es que se ha mezclado con solicitudes de la presentación y... No puedo verlas. Te voy a lanzar algunas y me comentas si consideras pertinente responderlas o si ya se han comentado. Pregunta Imanol Olascoaga, en el caso de los avales, ¿tiene un tratamiento especial el disponer del sello de empresa emergente según la ley de startups? A ver, aquí es importante porque los últimos procesos de compra pública innovadora que estamos viendo, para las empresas pequeñas y medianas hay una opción que están permitiendo que es no aportar la garantía, sino descontar el importe correspondiente a esta garantía en las sucesivas facturas, en los sucesivos pagos con la administración, en los sucesivos desembolsos. ¿Vale? Entonces no es que tenga una validez especial el tener el sello de pyme innovadora, sino que por ser pyme puedes decidir si aportas la garantía o si te acoges a la posibilidad de no aportar la garantía, sino que te vayan descontando este importe que tendrías que garantizar de las sucesivas facturas contra el contrato. Digo, no están todos los pliegos, habría que analizarlo, pero sí me lo estoy encontrando ahora en los últimos pliegos de compra pública, sí lo están incorporando, sobre todo para facilitar la incorporación a este ecosistema de compra pública a las pequeñas y medianas empresas. Pregunta también por aquí de Funditec, Mateo León.
Dice, ¿puede una entidad ofertante de la licitación exigir a la empresa licitadora ejecutante del proyecto que presente las horas imputadas con documentos oficiales de trabajo por parte de otra empresa subcontratada y las cuales la empresa subcontrata indicó que les llevaría en su trabajo? Es la parte contratante de la segunda parte, ¿no? A ver, creo que entiendo por dónde va. Los subcontratistas, como hemos dicho aquí, juegan un papel muchas veces muy importante, porque a veces aquí, bueno, parto de la base que todos podemos tener en la cabeza que en procesos de ayudas públicas, luego por buscar similitudes, ¿no? Y diferencias. Las subcontrataciones normalmente me establecen que no pueden superar el 50% del presupuesto de una ayuda pública. Nunca gusta que haya un peso alto. En un proceso de compra pública normalmente no hay una limitación para la subcontratación, es decir, que el rol de un subcontratista puede ser muy importante. Entonces, corrígeme si entiendo por dónde vas en tu consulta. Lo que me estás diciendo de alguna forma es que si la administración contratante puede fiscalizar las colaboraciones externas, la subcontratación, hasta el punto de exigirle las horas que están imputando a este proyecto a través del contrato que tenga del subcontratista con el contratista principal del contrato. Sí, dice que exacto. Exacto, ¿no? Vale. Yo me he encontrado en procesos, sobre todo de compra pública precomercial, en los que sí han llegado a pedir un control. En los procesos de compra pública precomercial, el seguimiento periódico que se hace del contrato es mayor, suele haber un seguimiento mensual o bimensual de cómo va el proyecto, tanto técnico como económicamente. Y en ese seguimiento económico suelen pedir la estimación de horas y de coste de personal y de las facturas externas al contratista principal. Yo me he encontrado contratos en los que, aparte de las horas, coste de personal y las facturas de terceros, están pidiendo en esa factura de terceros el detalle de lo que hay detrás. Qué coste de personal tiene ese tercero en el contrato, si es infungible, y a veces incluso una declaración de horas de ese subcontratista con la periodicidad que se determine. A ver, digo que no es lo habitual, me lo he encontrado puntualmente, pero no suele ser muy habitual, ¿vale? A no ser quizás que el subcontratista tenga un peso muy elevado en el contrato. Luego tenemos otra pregunta de Rafael Ataz que dice, ¿la consulta preliminar a mercado se divulga por medios oficiales, web, foros públicos obligatorios o es potestad de cada autoridad contratante su lanzamiento? No. Tengamos en cuenta que esto es un proceso de contratación pública. Desde el inicio hasta el final es un proceso de contratación y debe responder a un escenario de contratación pública. Todo proceso de inicio a fin tiene que ser público. El proceso de inicio de consulta preliminar con la llamada al mercado, el formulario público, la información que se difunde, la jornada pública que se pueda hacer, todo tiene que ser público. El informe conclusivo tiene que ser público. De hecho, en ese informe conclusivo se hace público las entidades que han contestado a ese formulario, a esa consulta preliminar y, de alguna forma, a grandes rasgos, el planteamiento que se propone, ¿vale? Preguntan si es exigible. Es exigible, claro. Es un proceso público, debe ser público, ¿vale? Sí, todo tiene que ser publicado en la página de la entidad contratante, de la entidad pública contratante, y en su caso en la plataforma de contratación o en la plataforma autonómica, ¿vale? Sí, es público. Pues de momento no hay más preguntas en el chat. De todas formas, como hemos comentado al inicio del taller, como ha comentado mi compañera Sole, se ha grabado, se va a hacer llegar a los asistentes y las personas que deseéis recibir la presentación tenéis que solicitarlo aparte al correo que os hará llegar la grabación. Y yo creo que de momento, Noelia, no sé si quieres comentar algo más, pero... A ver, yo esencialmente, simplemente 2 mensajes. Si Sole, si quieres apuntar algo, yo lanzaría como un llamamiento y 2 mensajes un poco basándose en mi experiencia. Estos procesos cada vez están siendo más habituales, lo que, bueno, un proceso de compra pública a lo mejor hace 5 o 6 años nos podía sonar un poco como algo muy lejano. Los procesos están siendo muy habituales, lo que nos estamos encontrando que están siendo procedimientos donde las administraciones públicas están siendo más intuitivos, un mecanismo que está siendo más usable por parte de ellos, existe más experiencia.
Yo quiero también lanzar aquí un mensaje, no solamente va de grandes empresas, el objetivo es que realmente el ecosistema tiene que tirar de las pequeñas y medianas empresas, que realmente es el perfil donde ese target tecnológico va a tener más sentido, donde esas propuestas de soluciones tienen más respuesta. Os animo a todos a que seáis participantes. Creo que en ocasiones, en grandes procesos, sí puede ser interesante que conforméis esta figura de UTE, que vayáis moviendo o teniendo antenas en el ecosistema a qué socios o con qué aliados podríais ir en estos procesos. Os invito también a que os sentéis con la administración y que os planteéis retos, o sea, que planteéis posibles retos y soluciones. Muchas veces la administración pública en esto está perdida. Entonces yo creo que estas propuestas no formales, el sentarnos el generar estas reuniones o estas jornadas para que el ecosistema interactúe, la parte compradora y la parte ofertante, creo que es muy inteligente porque realmente de ahí van a salir posibles retos tecnológicos que tenga la administración o se le van a sugerir y posibles propuestas. Entonces yo creo que todo parte de que el ecosistema interactúe, haya un diálogo inicial para poder abordar luego el proceso de consulta preliminar, pero yo creo que es muy importante que no haya una frontera, sino que haya un diálogo abierto entre la parte de la administración que tiene una serie de retos. Habéis visto que hay sectores más sensibles para abordar estos procesos, pues, sectores más regulados, sectores más sensibles a nivel donde la administración tiene un papel más demandante, como puede ser sector salud, hemos visto gestión de agua, hemos visto medio ambiente, hemos visto sector aéreo, el sector seguridad, ciberseguridad. Entonces, bueno, pues yo os invito a todos a que penséis qué podéis aportar, qué retos pensáis que vamos a tener encima de la mesa en los próximos años y que generéis, haya una interacción con estos posibles compradores en talleres de trabajo, en mesas de trabajo, en jornadas, donde sean también conocedores de las soluciones del ecosistema, que a veces desconocen qué soluciones tecnológicas hay. Y invitaros a todos a que poco a poco vayáis participando, poco a poco en procesos, pues quizás con participaciones más controladas, más intuitivas para vosotros, para que se os vaya quitando ya así ese miedo a lo nuevo, a una plataforma diferente, quizás a la lectura de un pliego. Al final es muy similar a los procesos de una ayuda al uso, pero bueno, hay que cogerle pues esas diferencias, ¿no? Y yo creo que ya está, Sole, si quieres aportar. Pues nada, muy bien, muchísimas gracias, Noelia. Ha sido un lujazo tenerte esta mañana aquí. Y por nuestra parte, la parte que toca a APTE, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, vamos a proponer la creación de un grupo de trabajo para que se puedan sumar todos aquellos miembros de APTE, incluidas las empresas de sus ecosistemas, que también puedan tener un interés en trabajar, en aportar en este grupo de trabajo, para, como muy bien has dicho, estar al día en estos procesos, acostumbrarnos a cómo funcionan y incluso a actuar como push en la administración, haciéndole ver los retos o las tecnologías que se están desarrollando en el ámbito de los parques científicos y tecnológicos para poder proponerlas a la administración. Así que por nuestra parte, pues nos gustaría seguir trabajando este tema, así que yo invito, aunque les mandaré un correo electrónico a todos los miembros de la asociación, pero todos aquellos que tengáis interés en formar un grupo de trabajo en este ámbito, pues seréis bienvenidos y lo organizaremos para que vayamos conociendo un poco más este instrumento y estemos al día en el mismo. Así que nada, yo por mi parte, muchísimas gracias, Noelia, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados durante esta hora y 15 minutos casi que hemos estado escuchando a Noelia y resolviendo las preguntas que habéis planteado. Si tenéis algunas preguntas más, nos las hacéis llegar también y nosotros se las haremos llegar a Noelia. Mi compañera Ana me consta que ya os ha estado mandando la presentación de Noelia a los que se la habéis pedido. Y estamos aquí, tanto en APTE como en la plataforma Disruptive, para trabajar en que se formen todas las colaboraciones y sinergias posibles en el ámbito público-privado en torno a la I+D+I. Así que muchísimas gracias a todos
Y gracias también, Juan Antonio, por acompañarnos hoy también, el presidente de la plataforma DIRRACTI, que además es el director general de SciTech, el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Jaume I de Castellón. Muchas Muy gracias bien, a pues todos muchas y a gracias. todas. Buenos días, gracias. Gracias.